Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. El G7 anunció la semana pasada que impondrá un tope de precio al petróleo y derivados del petróleo provenientes de Rusia. Con este plan, Estados Unidos y sus aliados esperan aprovechar el control que tienen sobre la financiación y los seguros del transporte marítimo para obligar a los compradores a cumplir con el límite. Si se salen con la suya, los gobiernos del G7 esperan que sucedan dos cosas. La primera, que Rusia ingrese mucho menos dinero del previsto por las ventas de petróleo, privándoles así de sacar partido de la revalorización del barril que se ha registrado en los últimos meses. La segunda es mantener al petróleo ruso fluyendo hacia el mercado internacional, ya que Rusia necesita exportar y el mundo necesita ese petróleo. Para hacer cumplir el tope, las potencias del G7, formado por Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Japón y 3 países de la Unión Europea, harían valer su prevalencia en el mercado de los seguros marítimos. Prácticamente todos los barcos que navegan por el mundo, más del 90%, para que nos hagamos una idea, están asegurados por compañías con sede en el Reino Unido o en la Unión Europea. Estas empresas tendrían prohibido asegurar cargamentos rusos que no hayan sido vendidos al precio fijado por el G7. El anuncio no incluía, eso sí, algunos detalles importantes, como cuál sería el precio máximo. Los ministros del G7 lo dejaron en el aire, arguyendo que lo van a consultar con sus socios internacionales para establecer en una cantidad exacta el tope. Y sí, que naturalmente ese tope sería posible moverlo en función de cómo se comporta el mercado. Hay pocos mercados que se mueven más que el del petróleo. Según fuentes del Tesoro estadounidense, el programa definitivo incluiría 3 topes. Uno para el petróleo crudo y otros 2 para los productos derivados de ese petróleo, como la gasolina, el gasóleo o el alquitrán. El plan busca dar salida a un dilema en el que se debatió Occidente desde hace ya unos cuantos meses. Quieren penalizar a Rusia por su invasión de Ucrania, pero sin reducir el suministro mundial de petróleo, y que eso ocasione una alza descontrolada de los precios que agrave aún más la espiral inflacionaria a ambos lados del Atlántico. El tope amortiguaría además el plan de la Unión Europea para prohibir totalmente la importación de petróleo ruso. Ese plan entrará en vigor el próximo 5 de diciembre para el crudo y el 5 de febrero de 2023 para los productos refinados. Estados Unidos no importa petróleo ruso desde hace meses, pero sus compras eran ya muy pequeñas, por lo que pudieron hacerlo sin grandes sacrificios. Ahora les preocupa que Europa, que era el mayor cliente del crudo ruso, provoque que salga gran cantidad de petróleo del mercado, elevando los precios y provocando una recesión mundial. Así, sobre el papel, parece el plan perfecto, ya que parte de la presunción de que Rusia va a vender su petróleo a precio reducido antes de arriesgarse a no poder transportarlo. El gobierno ruso ya ha anticipado, de cualquier modo, que no se someterá al tope y que seguirá vendiendo el crudo y sus derivados a precios de mercado. Pero no se sabe muy bien cómo sortearán el problema de los seguros. Los bancos y aseguradoras tampoco lo terminan de ver claro, ya que es difícil de verificar el precio exacto en el que se está vendiendo cada cargamento transportado. Falta además que la Unión Europea se ponga de acuerdo para implementar el plan, algo que suele llevar tiempo porque 27 se tienen que poner de acuerdo. Para eso sí que tienen un tope fijado ya, el 5 de diciembre, menos de 3 meses. Para entonces se podrá empezar a saber si este ambicioso plan ha salido o no. El anuncio de la semana pasada por parte del G7 de fijar un precio tope en las compras de petróleo ruso, es decir, ponerle un precio máximo al petróleo ruso, ha sido objeto de acalorado debate, también de escepticismo, de burlas por parte de analistas y de expertos en los medios de comunicación. Han acusado al G7, entre otras cosas, de improvisar, de vivir en un mundo paralelo y de dar palos de ciego. El escepticismo yo creo que está justificado. Yo mismo soy escéptico al respecto, pero no ha sido algo improvisado. No están dando palos de ciego. Llevan meses estudiando este tema, estudiando y planificándolo. Al menos desde que en marzo se comprobó que gracias al gas y al petróleo, que quedaban fuera de las sanciones occidentales, todos los productos energéticos, Rusia podía mantener por sí sola, ya solo con eso, el esfuerzo de guerra durante muchísimo tiempo.
no olvidemos que Rusia es tres grandes cosas en el mercado mundial. Es una gasolinera, es una mina y es un granero. Son esas tres categorías de productos las principales en el catálogo de exportaciones de Rusia. Pero eso sí, es mucho más gasolinera que mina y granero. Los hidrocarburos supusieron en 2020 el 49% de sus exportaciones, frente al 20% de los productos extraídos de las minas, y los cereales y los fertilizantes, a pesar de toda la fama que tienen de ser una base fundamental de la economía rusa, al menos en la exportación no es tanto, no llega ni al 10% del total de sus exportaciones. Bien, su principal fuente de divisas, de divisa dura, de dólares, como podemos ver, son los hidrocarburos, básicamente el petróleo, que el petróleo exportan mucho más en valor, mucho más petróleo que gas, y por lo tanto pues es un buen punto de apoyo para reducir su capacidad de hacer la guerra en Ucrania, algo en lo que yo creo que todos, menos los partidarios del Kremlin y de Vladimir Putin, estamos de acuerdo. Hay que tratar de que el ejército ruso retroceda y vuelva a las fronteras que nunca debió haber violado hace unos meses. Esa es un poco la idea y está todo justificado en función de esa idea. El problema es que el problema que se presentaba aquí era cómo forzar a Rusia a vender el crudo más barato, cuando el precio del barril se ha ido por las nubes en los últimos meses. Esa fue una de las consecuencias. Estaba subiendo ya, pero una de las consecuencias de la guerra en Ucrania fue precisamente esa. Vimos cómo escalaba de manera desaforada durante los 2 primeros meses. Fue algo que nos preocupó mucho, que además se trasladó directamente a los depósitos de gasolina de los vehículos y, en fin, puso a todo el mundo, especialmente hasta principios del verano, de los nervios. Desde entonces ha caído un poco, pero no demasiado. Eso es cierto, no hay más que echar un vistazo a la cotización del petróleo, el barril de petróleo, con respecto a los máximos de la primavera, cuando se situó pues por encima de los $100, muy por encima. Alcanzó su pico a principios de junio, cuando se puso por encima de los $120 incluso. Hoy, lo estoy mirando ahora, el Brent cotiza a $93 y el WTI a $87. Hay más petróleo en el mercado, lo que nos está diciendo este precio, y además los altos precios han retraído algo la demanda. El precio del petróleo lo fija eso y no hay que darle muchas más vueltas. Pero bueno, con un barril en el entorno de los $90, que es donde está ahora mismo, las cosas se ponen, pues la verdad, muy cuesta arriba para los países importadores y sobre todo, y esto es lo importante y lo que más les afecta, y es que Putin ingresa una cantidad mareante de dinero cada mes. Está ingresando por venta de hidrocarburos más dinero que nunca. ¿Qué hacer entonces ante la constatación de este hecho? ¿Qué hacer para que al menos el petróleo ruso se venda más barato y se pueda erosionar así sus ingresos? El barril de crudo, como os decía antes, bueno, como cualquier otro producto, flota libremente en el mercado y su precio lo fija la oferta y la demanda, nada más. Si se restringe la oferta, por lo que sea, o se dispara la demanda, los precios tienden a subir. Ha sucedido varias veces a lo largo del siglo XX, de lo que llamamos de XXI. Si sucede lo contrario, es decir, que aumenta la oferta, pues se han abierto nuevos pozos, o cae la demanda porque hay una crisis económica, pues los precios tienden a bajar. Además, en esto el mercado es muy rápido en responder, el mercado del petróleo. En resumen, que nadie puede fijar un precio sobre el barril. Ya le gustaría a Nicolás Maduro poder decir, pues voy a fijar mi barril a $200 y todos los vamos a vender a $200 porque necesito ese dinero. Evidentemente esto tiene una consecuencia. Si pones el barril a $200, el comprador de barriles de petróleo buscará sustitutos cuanto antes. Es decir, es un precio que tiene que buscar un equilibrio complicado. Los sauditas llevan pues más de medio siglo con esto, porque no pueden venderlo muy barato, porque entonces no ingresarían mucho y necesitan bastante dinero, pero tampoco pueden venderlo muy caro, porque entonces sus clientes, los europeos, los japoneses, etcétera, se buscarían otras fuentes de energía, que es lo que ha pasado cada vez que el petróleo se ha ido por las nubes. Y es que los compradores de petróleo pues empiezan a investigar con otras cosas, energía nuclear, energías renovables, etcétera. De ahí que para mantener la adicción, porque en esto del petróleo es que algo así como la droga de la economía mundial, para mantener la adicción tiene que ser abundante, pero no demasiado, y tiene que ser caro, pero tampoco demasiado, que sea algo relativamente asequible para que se siga comprando. Es un equilibrio que está continuamente saliéndose, pero el mercado petrolero, pues como casi cualquier otro que es libre, se autorregula con muchísima facilidad. Vamos, que no hay nadie etiquetando los precios, como tampoco hay nadie pues fijando precios sobre el bushel de trigo, qué sé yo. El mercado se encarga de hacerlo a
diario, enviando ya de paso señales a todos los agentes económicos del mundo para que actúen en una dirección o en otra. El mercado aquí, como hemos visto en los últimos meses, es claramente un aliado de Vladimir Putin. Cuanto peores se ponían las cosas en Ucrania, ya a partir del mes de marzo, lo que veíamos es que este hombre más ingresaba, y digo este hombre porque él es la encarnación casi del Estado ruso y las empresas petroleras como las gasísticas son empresas estatales, vamos, pues más ingresaban por los hidrocarburos, obteniendo así recursos para continuar con la ofensiva en Ucrania y apuntalar de paso, porque también les ha servido para eso, la cotización del rublo. Ya sabéis que pidió a los europeos hace unos meses que si querían gas tenían que pagarlo en rublos. Claro, los europeos tenían que acudir al mercado de divisas, comprar rublos, como nos contaba Carlos Siemens en aquella contracrónica de hace unos meses, comprar rublos y pagar el gas con esos rublos. Entre tanto, el que ingresaba los dólares era el propio gobierno ruso, que así podía apuntalar la cotización de su divisa, que estaba por los suelos allá por principios del mes de marzo. Vamos, que lo ha hecho todo fundamentándose en su supremacía energética, sabiendo que produce Rusia una cantidad considerable de gas y de petróleo. Sin ellas, por supuesto, jamás nunca hubiera podido plantearse siquiera un solo día de guerra en Ucrania. Así que en el caso del petróleo hemos visto cómo lo ha hecho, pero es que en el caso del gas natural ha hecho lo mismo, ha hecho todo lo posible por restringir la oferta para hacia Europa Occidental y que así el precio se elevase. Vamos, que Putin está manipulando el mercado a su antojo, valiéndose de las ventajas con las que cuenta, es decir, sus yacimientos siberianos y el hecho de que esos yacimientos siberianos de gas estén conectados desde hace ya mucho tiempo por grandes gasoductos a los consumidores europeos. Lo que los miembros del G7 quieren hacer ahora es, pues, esencialmente lo mismo que Putin, es decir, manipular el mercado, pero en su beneficio, valiéndose de sus ventajas. Putin tiene las suyas, el G7 también tiene las suyas. Quieren poner un precio tope al crudo ruso, como os comentaba antes. Un precio que permita ganar algo a los rusos, que esté por encima de sus costes de producción, que esos se conocen, es decir, ligeramente por encima del precio de extracción, para que les compense sacarlo de las entrañas de la tierra, y ya de paso, pues para que siga fluyendo hacia el mercado mundial, pero por debajo del precio internacional del crudo. Más o menos lo que ya está sucediendo con el petróleo ruso en ciertos mercados, como el indio o como el chino, donde se compra petróleo ruso, pero se compra a descuento. Los rusos lo sueltan a descuento para darle salida. Es mejor vender el barril a $70 que no venderlo, ¿no? Aunque esté luego en el mercado internacional a 90. Bien, pero ese descuento se fija evidentemente en la transacción, en Rusia, entre Rusia y los compradores chinos o entre Rusia y los compradores indios. Lo que pretende el G7 es poner un precio tope que sirva de referencia a todo el mundo, a todo el que quiera comprar petróleo ruso. Esto es algo que así en principio parece algo fantasioso, porque a los exportadores rusos pueden directamente ignorar ese tope y los compradores también. Pero claro, no lo es tanto si tenemos en cuenta que el petróleo ruso se transporta básicamente en petroleros que hay que asegurar previamente. Ningún barco se hace a la mar sin llevar su seguro, entre otras cosas porque es obligatorio. Casi toda la industria del seguro marítimo se concentra en Europa pues desde hace siglos, muchísimo tiempo. Pues desde que la compañía Lloyds de Londres empezase a asegurar la carga de barcos negreros a principios del siglo XVIII. Hoy más del 90% de las compañías de seguros marítimos están en Europa, básicamente en la ciudad de Londres, en la City londinense. Es un negocio multimillonario, de estos negocios que no se suelen ver, porque un seguro no lo vemos, más que cuando ha habido un problema, pero que mueven cantidades ingentes de dinero. Mueven unos 26 billones con B de dólares, porque claro, hay que asegurarlo todo en un barco. Hay que asegurar la carga, hay que asegurar el barco, propiamente dicho, el casco, y hay también que suscribir un seguro de responsabilidad civil, por si el barco ocasiona daños a terceros. Conforme al plan del G7, las aseguradoras de petroleros rusos tendrán que cerciorarse, o aseguradoras de petroleros que transporten petróleo ruso, no tiene por qué ser ruso, claro, los que lleven cargamentos provenientes de Rusia con crudo extraído en Rusia. Bien, estos tendrán que cerciorarse de que el cargamento de que van a transportar se ha vendido al precio fijado. Y en el caso de que no sea así, pongamos por caso que les fijan el precio en $60, si lo han vendido por encima, no
pueden asegurar a ese barco, y ese barco no se puede hacer a la mar. A muchos no les convence porque creen que jamás funcionará, ya que es muy difícil saber a qué precio exacto se ha vendido un cargamento concreto, y además puede haber todo tipo de picaresca. Bueno, entregan una hoja de un certificado que pone el precio, pero eso puede estar perfectamente falsificado. Pero a los miembros del G7, y por extensión de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, es decir, los países del primer mundo que se han sumado a las sanciones contra Rusia, la verdad es que no les queda otra herramienta. Si quieren reducir la cantidad de dinero, reducirla de manera significativa, que le entra a Putin por la venta del petróleo, que es muchísima. Independientemente de lo que suceda con el tope de precio propuesto, que no sabemos cuánto va a ser, podría rondar los 60 o los 70 dólares. Evidentemente no van a ser, si el petróleo está cotizando a 93 ahora, pues no van a ser 89, porque sería una tontería. Para eso no pongas ningún tope. Pues tiene que ser un tope que esté por encima, ya digo, del coste de producción, pero lo suficientemente recortado como para que le haga daño al presupuesto ruso. Bien, al margen de lo que suceda con eso, el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea está pensado para prohibir todas las importaciones de petróleo ruso por mar a partir del 5 de diciembre. Y todos los productos de petróleo refinado, gasolina, gasóleo, fuelóleo, etcétera, a partir del 5 de febrero del año que viene, del año 2023. Es un corte repentino y no por etapas, no se ha hecho escalonadamente, no va a ser de golpe el 5 de diciembre. Por lo que, según los analistas, esto podía provocar un shock de suministro de la noche a la mañana y una vertiginosa subida de los precios, que dejase al mercado mundial desabastecido. Por lo tanto, el tope del precio del petróleo ruso debería evaluarse en términos de hoy. No debería evaluarse en términos de hoy, sino en relación con la posibilidad de un shock de oferta después del 5 de diciembre. Es decir, hay que mirar a futuro. Cuando Putin empiece a hacer caja gracias a un precio del barril significativamente más alto, en el momento en el que Europa deje de comprar petróleo ruso. Y ojo, que era su principal cliente. Desde esta perspectiva, un tope en el precio del crudo es una forma de mantener el flujo de ese crudo en el mercado global y mantener a la vez el precio en unos niveles, no diré bajos, pero sí al menos razonables. Al mismo tiempo, y esto es lo fundamental, y este es el origen de la decisión y de este plan, quieren reducir los ingresos de Rusia por cada barril vendido. El problema es que no todos los países van a aceptar un tope del precio, claro, por mucho que lo diga el G7 o lo diga el Sursum Corda, les va a dar igual. India, China, Turquía, en fin, me salen un montón de países, lo van a ignorar abiertamente. Eso es así. Pero podría no ser necesario que se sumen para que el plan funcione. No tienen por qué suscribirlo, este plan creado en Occidente y en el primer mundo, ya que China y la India compran petróleo a descuento, petróleo ruso a descuento, quiero decir, unos $30 por barril. Si está en 90, pues lo están comprando a $70. Y otros países como Turquía no tardarán en solicitar descuento. Si es que no lo han hecho ya, claro. Oye, que le estás vendiendo a estos petróleo descontado y a mí no. Así que si el barril se fija a $60, hay un incentivo muy poderoso para chinos, para indios, para turcos, en fin, para todo el mundo, para comprar petróleo ruso a precio de ganga. Seguirían vendiendo, pero lo tendrían que vender a un precio muy bajo. El tope de precio les dará un argumento adicional cuando se sienten a negociar con los operadores rusos. Rusia está tan desesperada por encontrar compradores para su petróleo que está de hecho ofreciendo contratos a precio fijo y a largo plazo con descuento para asegurar o tratar de asegurar ingresos futuros, porque sabe que necesita mucho dinero ahora y va a necesitar más en el futuro. La guerra es la cosa más cara que hay. Vamos, con diferencia sobre la segunda. Sí que saben que no puede interrumpirse ese flujo de dólares. La cuestión es, por lo tanto, la dificultad que tendría de aplicarse. Es decir, transmitir a las navieras y a las aseguradoras la obligación, y a los bancos, la obligación de cerciorarse de que ese petróleo se ha vendido al precio fijado. Aquí es donde entraría en juego el poder duro de Estados Unidos. Cumplir las sanciones decretadas por Estados Unidos es algo que las empresas multinacionales se toman muy en serio, por miedo a represalias. Eso lo sabe cualquiera que trabaje en un banco o en una multinacional. Ahí tenemos el caso de las sanciones para los sospechosos de financiar el terrorismo y demás, y lavar sus fondos, ¿no? Hoy los bancos es algo que se toman muy en serio y disponen además ya del personal, de los conocimientos, de la infraestructura necesaria para garantizar ese cumplimiento de las sanciones. Es evidente que habrá algunos incumplimientos, lo que no sabemos es cuántos.
Empresas pequeñas que están metidas en el negocio de la financiación, del seguro, del transporte, que están ubicadas en Rusia o en otros países que no participen de esto, pueden continuar ofreciendo servicios para acarrear petróleo ruso, pero a tarifas más altas, lo que reduce aún más las ganancias del Kremlin. La Compañía Nacional de Reaseguros de Rusia puede asegurar los cargamentos, eso está claro, pero las empresas multinacionales importantes no estarán dispuestas a las grandes empresas de seguros a financiar, comprar, vender y asegurar el petróleo ruso por la cuenta que les trae. Con muchos de los principales puertos y terminales petrolíferas del mundo cerrados al crudo ruso, sus exportaciones van a enfrentar, y eso es inevitable, obstáculos logísticos y larguísimas demoras. De hecho, los petroleros rusos, esto ya os lo he comentado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión, los petroleros rusos que antes iban a Europa Occidental, desde los puertos del Mar Báltico, que está en la misma Europa, o desde el Mar Negro, se han desviado a Asia, donde los fletes son más caros y más tardan un mes en llegar. Están teniendo, de hecho, los rusos que reconfigurar toda la red comercial porque Occidente antes de la guerra les compraba el 70% de la producción petrolera rusa. Realmente no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni idea, y no lo sabremos hasta que pase, que en esto hay mucho adivino y gente que dice tener una bola de cristal y que ve el futuro, no lo sabemos. Pero hay algunos indicadores que pueden darnos una pista. El mercado de futuros del petróleo, por ejemplo, está en retroceso. Es decir, apunta a que los precios del crudo se mantendrán o descenderán con respecto a los precios actuales. Esto es una pista, por cierto, muy útil. A Putin siempre, obviamente, le quedará los pozos son suyos o de sus empresas estatales y le quedará la opción de aumentar el suministro, es decir, de sacar más petróleo, para compensar el tope y así ingresar lo mismo o casi lo mismo. Bien, en el caso de que lo consigan, el petróleo a nivel mundial caería, el precio del petróleo caería abruptamente porque habría muchísimo más petróleo en el mercado. Pero es complicado, que lo haga porque Rusia es uno de los productores de crudo más ineficientes del mundo. Su punto de equilibrio es aproximadamente el doble que el de Arabia Saudita. Putin, en resumen, que tendrá muy difícil compensar las ganancias perdidas con un mayor volumen de producción. Aquí, de cualquier modo, veo yo un problema. El mercado petrolero es global, esto es algo que sabemos todos, y está bien integrado. Al igual que cerrar el espacio aéreo ruso simplemente hizo que las aerolíneas occidentales bordearan las fronteras rusas para llegar a sus destinos, pues este tope de precio puede causar inconvenientes para los productores rusos, eso es inevitable, y para los consumidores occidentales. Bueno, al tiempo que proporciona grandes ganancias a quienes arbitren los mercados, eso es evidente. Pero el barril al final llegará al comprador al precio que fijen ambas partes. Lo que está por ver es qué precio van a fijar. Ahí habría que ver, es que esta es la clave, ¿cuántos compradores están dispuestos a comprar crudo ruso por encima del precio del tope? Esa es la gran incógnita que no desvelaremos pues hasta que no sepamos dos cosas. La primera, ¿cuál será el tope? ¿Cuál será el tope de precio? No es lo mismo $40 que 70. Bueno, a 70 ya se lo están vendiendo a los indios. Si lo ponen a $40, quizás sea demasiado barato e incluso empiece a entrar en colisión con sus costes de producción. Y claro, no le compensa a ese precio sacar más petróleo, empiece a escasear en el mercado y suban los precios. Por eso tienen que hilar finísimo. Esa es la primera. La segunda es qué pasará después. ¿Qué va a pasar? Pues qué sé yo, a partir sobre todo del mes de febrero, que es cuando el 5 de febrero de 2023, que es cuando entra en vigor la prohibición de la compra de productos refinados, de derivados del petróleo de Rusia en la Unión Europea. Bien, yo creo que entre ambas cosas está la clave. Si son pocos los clientes que pagan por encima del precio, el tope del precio tope que le han puesto, yo creo que el plan habrá funcionado. Si son muchos, el tema es que no lo sabemos todavía, el plan se habrá quedado en papel mojado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Patricia, que es de Valencia y que nos cuenta una historia sobre humor y corrección política que tuvo lugar el otro día en un espectáculo del humorista Goyo Jiménez en Valencia y al que asistió personalmente la propia Patricia. Hola Fernando, y un saludo también a todos los contraescuchas. Quisiera comentaros un hecho que me ha pasado ayer y que me ha entristecido muchísimo, y fue que asistí al espectáculo de Goyo Jiménez aquí en Valencia, que se llama I Want to Live in America 3.
Son 2 horas de risas, de diversión, humor inteligente, humor chorra, humor de mímica, en donde pues se toca todo tipo de temas. Ya os digo que Goyo fue muy elegante. Yo pude haberme perfectamente sentido ofendida en algún momento, incluso mi hijo, por cuando trató el tema de la adolescencia, pero todo fue muy divertido y en algunos momentos incluso se medio excusaba, ¿vale? Como sucedió al principio del espectáculo. Es decir, que estos temas los toca con sutileza. Pues a mitad casi del espectáculo, hablando sobre los americanos, sabéis, Goyo Jiménez, ¿no?, que es especialista en temas americanos, comparaba pues si era racista o no era racista, y nos quiso hacer como una especie de prueba. No quiero hacer spoiler, ¿vale? Quiso hacer una prueba para comprobar si nosotros éramos más racistas que los americanos. Y en esto, que en cosa de 3-4 palabras, no tocó más el tema, mencionó solamente la palabra gitano. No, es que no quiero hacer spoiler. No dijo nada, no comentó ningún hecho, nada, solo utilizó esa palabra. Pues al fondo de la sala empezó a gritar un espectador: Goyo, Goyo, sí, te estoy hablando a ti, soy gitano y me has ofendido. Claro, todos nos hemos quedado, Goyo también, pidió disculpas, dijo que para nada, era un comentario racista, que no lo había entendido bien, que cuando acabara la función se lo explicaría, que tal. El hombre siguió RQR, hubo 10 minutos de parón, encendieron las luces, el hombre no se marchaba, al final abandonó la sala y bueno, pues al final él, con toda la profesionalidad del mundo, continuó, se le vio bastante apetecido, hasta que al final yo creo que, según iba avanzando el monólogo, él se daba cuenta de que, jolín, es que más personas también se pueden sentir en un momento dado, ¿no? Entonces, esto no es recriminar a este hombre en sí, a este gitano que no había entendido el chiste. La sonoridad no era tampoco muy buena, te podías haber perdido ciertas partes. Lo que a mí me preocupa es el derecho que le han otorgado ciertas instituciones al querer defender el colectivo para interrumpir un espectáculo porque él considera que está ofendido porque se ha utilizado esa palabra. Es decir, es que aquí de verdad se puede hacer tantas lecturas de este hecho que, bueno, te lo dejo a ti, Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Creo, Patricia, que fue Andy Warhol el que dijo aquello de que en el futuro, esto claro, lo dijo en los años 60, dijo que en el futuro todos tendríamos 10 minutos de fama. Pues nada, este espectador del que nos habla estuvo sus 10 minutos el otro día en Valencia. Bueno, según nos cuentas, algo más de 10 minutos porque no paró hasta que no concluyó la función. Esto del humor y la corrección política, concretamente, lo hemos hablado ya en más de una ocasión en la contrarréplica, tanto entre semana como los domingos. La primera víctima de la corrección política es el humor. En tanto que tú creas identidades y las conviertes en sagradas, ya a partir de ahí cualquier cosa es posible. Nadie en el pasado osaba reírse de algo sagrado en público, ya que se trataba de una blasfemia. En España, en el ordenamiento legal, aún se mantiene el delito de escarnio, es el artículo 525, que se aplica a aquellos que ofenden los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, el cristianismo, el islam, cualquiera de ellas. Es un delito que yo personalmente creo que debería desaparecer del código, como ha desaparecido de otros ordenamientos legales, como el británico, porque el derecho a expresarse libremente es superior al derecho a que uno no le ofendan, o mejor dicho, a que uno no se sienta ofendido, porque esto de la ofensa es muy peculiar y muy personal. Lo que a ti te ofende a mí no, y viceversa. Bueno, eso por no hablar ya de la cualificación de la ofensa. Es decir, ¿cuán ofendido estás? Una vez ya estés ofendido, ¿cuán ofendido estás de 1 a 10 o de 1 a 100? Pues nada, en estas estábamos tratando de eliminar ese delito de escarnio del Código Penal español cuando han aparecido todos estos ofendidos profesionales de diversas identidades. Claro, cualquiera puede sentirse ofendido por cualquier cosa, en distintos momentos del día o de la vida. No sé, si me acabo de quedar sin empleo y estoy en la ruina, pues todo me ofenderá en ese momento. Cualquier cosa que me digas y me contarás el mejor chiste del mundo y no me reiré, y será normal que sea así. Y todo me sentará mal. Si me acaba de tocar la lotería, 1.000.000 de euros, pues nada, me digas lo que me digas, todo me lo tomaré con alegría, incluso si me pisas un callo. Es decir, para que nos hagamos una idea que esto de la ofensa es muy particular. Definirla además es muy difícil. Y de cualquier modo, por muy ofendido que estés y que te sientas, caray, siempre que no haya mediado una agresión, ya sea verbal o física, si te sientes ofendido,
Tienes a partir de ahí, ya de la ofensa, el decir estoy ofendido, tienes 2 trabajos. Y el primero ya lo has hecho, el de ofenderte. El segundo, ya sabes, es el de desofenderte. Ese caballero del que nos hablas, en la función de Valencia, era de cualquier modo un completo maleducado ese tipo. Porque no se interrumpe una función en la que entiendo que habría cientos de espectadores. Para airear una cuestión personal, una ofensa personal. Además, una cuestión baladí, ¿no? Es que usted me ha ofendido, rectifique. Pues, bueno, ¿quién se cree que es usted? Podría haber esperado al final de la función, haber ido a hablar con Goyo Jiménez, a quien, por cierto, yo conocí hace años y es un tipo encantador. Va a verle al camerino y, bueno, y haberle explicado a Jim por qué ese chiste en concreto es ofensivo para los gitanos o para él. Luego ya, a partir de ahí, que Goyo Jiménez haga lo que tenga que hacer o lo que considere hacer. Puede continuar con el chiste en sus sucesivas funciones en otras ciudades o puede directamente eliminarlo del repertorio. Pero es que nos hemos metido en un mundo en el que lo obvio y lo razonable tienes que explicarlo. Así es como hubiésemos reaccionado cualquiera de nosotros o hubiéramos pensado en torno a esto hace unos años, pero ahora ya parece ser que hay que recordar lo más elemental. En fin, vamos ahora con Juan Antonio, que es de Castellón y que vuelve con el tema este del toro de Lidia y su suerte si se prohibiese la tauromaquia en España. Quería comentar el debate que se ha abierto estos días en tu programa sobre cuál sería el futuro del toro de Lidia en caso de que se prohíban las corridas de toros en España. Y la respuesta es nada. O sea, no pasaría nada. Directamente el toro de Lidia desaparecería o quedaría como un pequeño, algunas pequeñas colonias, pero más por capricho de algún ganadero que por otra cosa. O sea, ya de por sí las ganaderías están viendo que a lo que es el mundo taurino en España le pueden quedar 10, 20 años de vida como mucho. Las nuevas generaciones son más antitaurinas, los eventos con toros ya prácticamente se están ciñendo a los núcleos rurales, que también están desapareciendo poco a poco, y por tanto, o sea, los ganaderos ya saben que al mundo del toro de Lidia le quedan, pues eso, 10, 20 años de vida. Muchos ganaderos ya están empezando a trabajar con el toro de carne y con la ternera de carne para uso en mataderos. Y si en algún momento llegara el día en que se haga el movimiento de prohibir los toros y no contara con demasiado rechazo social y siguiera adelante, pues el toro de Lidia pues acabaría en los mataderos, con algún tipo de subvención para cubrir las pérdidas económicas que supone enviar un toro de Lidia a un matadero, porque el coste del toro de Lidia es muchísimo mayor que el de un toro de carne. Pero vamos, que la carne de toro de Lidia se vende como la carne de caballo, son carnes minoritarias pero que también tienen su mercado. Entonces pues terminaría en los mataderos y terminaría la historia del toro de Lidia en España y poco más. No creo que ocurriera nada más. Venga, un saludo. Yo no creo que se llegue a prohibir la tauromaquia. Por cómo se va perdiendo la afición, supongo que irá desapareciendo poco a poco, a lo largo de las próximas décadas. Quizá se demora un siglo, no lo sé. Lo que sí sé es que hoy casi ningún niño quiere ser torero de mayor. Cuando mi abuelo era niño, en los años 20, es decir, hace un siglo, pues una buena parte de sus vecinos querían ser toreros, porque qué sé yo, en aquel entonces veían a Joselito o a Belmonte como las figuras principales. Los toreros hace un siglo en España eran las estrellas de la época, muy por encima de los futbolistas. El fútbol estaba empezando en aquel entonces. Cuando yo era niño, en los años 80, pocos niños de mi barrio y mis amigos, ninguno quería ser torero, claro. Y eso que aún entonces los toreros famosos salían por la televisión y salían en los periódicos y eran reconocibles, aunque no te gustasen los toros, aunque jamás se hubiese sido una corrida de toros, en los años 80 estoy hablando. Y en tu casa no se viesen, pues todos sabíamos quién era, qué sé yo, toreros de los 80, no sé, Espartaco, por ejemplo. Bien, ahora creo que prácticamente ningún niño quiere ser torero, salvo que venga de una familia con muchísima tradición taurina. Las ventas se sigue llenando en San Isidro y queda algo de afición, pero cada vez está más envejecida y no tiene nada que ver con la afición que había pues en los años 40 del siglo pasado, no digamos ya los años 20, cuando es que los toros paraban el país. Bien, esta es la realidad. Así que es probable que la tauromaquia desaparezca del mismo modo que apareció, de manera natural. Apareció porque había afición y desaparecerá porque esa afición desaparece. Y nada más. Y junto a la desaparición de la tauromaquia vendrá la desaparición del centro de toda la fiesta, que es el toro de Lidia.
qué sé yo, dejarán quizá algunos ejemplares en los zoológicos y el traje de luces pues se convertirá en un traje de época para las fiestas de disfraces, para las películas, ¿no? Como ahora los trajes de Majo, de Goya o los sombreros de 3 picos, ¿no? En fin, yo me conformo con que los toros no los suelten en el campo. Es decir, que vayan a los zoos, porque un animal tan peligroso y tan, bueno, y tan bravo y con esos cuernos, pues tenerle suelto por el campo es en sí un peligro. Bien, vamos ahora con Pablo, que también es de Valencia. Tenemos una contrarréplica hoy muy valenciana, como podéis ver, que ha visto el vídeo que hice ayer con Jano, caminando por Madrid, una a la contra, de reencuentro, porque Jano estuvo fuera de Madrid, y nos hace una precisión sobre la lengua valenciana. Hola Fernando, saludos a ti y a todos los contraescuchas. Felicitarte por tu programa, que es excelente, ya lo sabes, te sigo hace años, y bueno, también mencionarte que no sé si te has dado cuenta, por eso te lo digo, que aunque tus programas siempre han tenido mucha calidad, si revisas los de hace unos años ahora, pues se nota, ¿no? Cómo mejoras con los años. De verdad, se nota una mejoría importante, sobre todo si escuchas las primeras contrahistorias. En cualquier caso, acabo de ver el último vídeo que has subido junto a Jano y quería puntualizarte respecto al valenciano, porque yo también soy valenciano hablante, para que puedas entender mejor a tu amigo. A ver, el valenciano y el catalán probablemente sean, científicamente hablando, el mismo idioma. Son variedades dialectales distintas, pero lo que sucede es que hay catalanistas por aquí en la Comunidad Valenciana que dicen que es el mismo idioma, y yo siempre les digo lo mismo. Tu abuelo y mi abuelo a ese idioma le llamaban valenciano sin meter la política por en medio, y es la verdad. Además, hay diferencias importantes. Por ejemplo, eso puedes comentar a Jano, verás que te va a dar la razón. Hay una frase en valenciano muy típica que no tiene traducción al catalán, que es el això ho pague yo. Traducido al castellano sería algo así como esto lo pago yo, pero en catalán no se puede decir el mismo concepto, es muy difícil, un catalán no llega a entender. Hay diferencias, y además yo creo que son muy bonitas las diferencias. No creo que sea una forma de odio al catalán en absoluto. Lo que no nos gusta a algunos que nos consideramos valencianos es pues que nos quieran imponer que es el mismo idioma. No lo es. Después decir que yo creo que estas imposiciones sobre el valenciano no hacen más que afectar al tema de la educación, que creo que ya tratasteis aquí bastante bien en una contrahistoria sobre la educación, el sistema educativo. Para mí yo creo que es que la gente no tenga capacidad de crítica ninguna, ni más ni menos. Conocer el valenciano es algo bonito. La gente que vive aquí y que viene de fuera, que son muchísimos, si además le pone un poquito de interés, pues nos parece una cosa muy bonita a los valencianos, que un extranjero hable valenciano. Por ejemplo, conocí una rusa que hablaba catalán, no hablaba exactamente valenciano, se notaba mucho el acento, pero vamos, a mí me parece una cosa muy bonita que alguien que venga de fuera haga eso. Desde luego sí que hay que combatir pues cierta intolerancia. Hay personas que dicen que el valenciano es un dialecto, refiriéndose al castellano, en absoluto. Y bueno, sí que es verdad que hay cierta intolerancia, pero es mínima, considero que es mínima. Y bueno, eso es lo que quería comentar a los contraescuchas. El valenciano es una variedad dialectal catalán bastante bonita, tiene sus particularidades y tenemos nuestra idiosincrasia propia, muy alejada de independentismos que están tan vinculados con la lengua hoy en día en Cataluña. Yo creo que el valenciano es más universal que el catalán, en el sentido de que nos abrimos, nos encanta que la gente venga a visitarnos, que nos elijan como zona para segundas residencias o incluso se vengan aquí a vivir, a desarrollar su proyecto de vida. Somos gente muy abierta, hacemos la paella, que es un plato que se hace pues para muchas personas siempre, porque nos gusta compartir, sobre todo encima de una mesa. Nuestra gastronomía es mucho más rica que todo eso, pero os invito a conocerla, y somos gente en general muy sana, muy divertida, muy llana, y bueno, aquí estamos. Este tema del valenciano y del catalán, pues lo hemos hablado muchísimas veces en la contrarréplica.
Yo lo veo desde fuera, porque no soy ni valenciano ni catalán. A mí, desde luego, me parecen dos lenguas muy parecidas. Bueno, tan parecidas que son virtualmente indistinguibles. Tienen sus diferencias y si uno profundiza un poco más, obviamente, evidentemente cambia el acento, cambia algunas palabras, pero vamos, también tiene diferencia, qué sé yo, el castellano que hablo yo y el castellano que habla un chileno, ¿no? Y son el mismo idioma. Creo que el problema viene por la denominación y por el nacionalismo. Los valencianos no quieren que su idioma se llame catalán, que es la región que tienen encima, y los nacionalistas catalanes pues emplean la lengua como arma política. Vamos, eso no os digo nada nuevo, no es ninguna sorpresa. El resultado pues es el que tenemos. Quizá si les buscasen un nombre común, qué sé yo, pues ¿en dónde se habla? En Cataluña, Valencia y Baleares, pues no sé, que lo llamen Cabalba, ya está. ¿Usted qué habla? Cabalba, porque se habla en las tres regiones, no sé, y lo juntan los tres, las tres primeras sílabas de cada una de las regiones y quizá ya estén a gusto. Si es una cuestión puramente onomástica, ¿no? De cómo vas a llamar el idioma en cuestión. Luego está la cosa nacionalista, que esto ya es más difícil de comulgar. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos, un enfrentamiento absurdo en torno a una lengua, que es bien bonita, por cierto, y que a mí siempre que puedo, pues me gusta hablar o por lo menos chapurrear. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos habla de la llegada de Listras. Isabel llega al cargo como consecuencia de que Boris demostró a todos ser gentuza, y ella ha demostrado saber medrar entre hienas con la sonrisa más amplia y el estómago menos escrupuloso. Le toca bailar con la inflación y trae recetas difícilmente asumibles para una población empobrecida que no ha tenido ocasión de legitimarla en las urnas. David, Teresa y Boris salieron hechos harina del molino en que se ha convertido el número 10 de Downing Street, así que a Isabel ya hay que reconocerle un valor y un optimismo fuera de lo común, pese a que seguramente sean inútiles para salir con bien del fregado que tiene que gestionar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Es día 8, mañana es 9, pero claro, mañana es viernes, así que no hay contracrónica, hay contrahistoria. Una contrahistoria en la que, aparte de yo mismo, que la semana pasada no tuvimos contrahistoria porque estaba de viaje, también está de regreso Alberto Garín. Os vamos a hacer una contrahistoria estupenda, ya lo veréis, de estas garinescas. Así que aquí os esperamos. Hasta mañana.